Sigo diciendo, ¿quién le da todo el poder a esa iglesia? Primero los gobernantes, pero también el pueblo le está dando tanto poder a la Iglesia Católica. Y ustedes saben que la Iglesia Católica Apostólica Romana no tiene que estar en la Constitución Nacional Argentina. Yo le digo, si el mismo pueblo no se levanta para sacarla de nuestra Constitución, si los gobernantes no tienen los suficientes pantalones para sacarla de nuestra Constitución, el mismo Dios, Hashem o Alá, como quieran llamarlo, en distintas religiones, la va a sacar de nuestra Constitución Nacional Argentina. Por todo el daño que ha hecho esa religión. Por todo el daño que ha hecho esa religión. Por pasar sobre nuestros derechos. Por querer gobernar nuestras vidas. Si no la sacan ustedes, que son el pueblo, que son los gobernantes, la va a sacar el mismo Dios. Como dicen en hebreo, mi pueblo judío, Hashem la va a sacar. Hashem, o Adonai, o Alá, como dicen mis hermanos queridos y mis hermanos musulmanes. El mismo Dios la va a sacar a la Iglesia Católica. Los católicos tienen que empezar a respetar los derechos de María Gabriela Farías, que soy yo. Yo me llamo María Gabriela Farías. Y los derechos de mi hijo Alberto Ezequiel Aranda, el judío. Y que no se olvide Mauricio Macri que esto es un país de inmigrantes. Tanto la familia de mi esposo Cristóbal y tanto la familia mía somos descendientes de españoles y de portugueses. El padre de mi papá no era de acá. Los padres de mi madre eran españoles. Los padres de Cristóbal también eran españoles. Los abuelos eran españoles y judíos. Y también yo y mi hijo somos personas sanas. Cuando fuimos a Buenos Aires, investigamos la fe judía. Estuvimos con algunos rabinos. Nos dijeron que acá no se hacía la conversión, sino en Israel o en otras partes del mundo como Estados Unidos o quizá en Uruguay, creo que se está haciendo. Bueno, nosotros recibimos la Torá, recibimos el Taná, recibimos el Talmud, el Kiddush, todo, la Minorá y todo para hacer de esa fe. Vine, le expliqué a mi esposo, yo ya no voy a hacer más de la religión cristiana. Una, porque me con abogado por lo legal. Gracias a Weinstein, el abogado Weinstein, conseguí la apostasía. Yo y mi hijo conseguimos la apostasía de la Iglesia Católica. Gracias al abogado Claudio Álvarez no conseguí la apostasía de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, pero mandé una carta de documento que nos borraran los datos. Si ellos no cumplieron,
tendrán que responder a Dios. Pero yo y mi hijo nos fuimos por lo legal. Así que somos personas sanas. Las personas enfermas no buscan abogados. Dimos al principio con un abogado Fidelio. Nos quería convencer que teníamos que creer en Jesucristo. Un abogado irrespetuoso. Me gritaba. No solamente estaba él con otro solo, sino que estaba compartía su estudio con el abogado Weinberg, algo así. Y yo le dije, ¿dónde está el abogado Weinberg? Quiero escuchar el pensamiento de Weinberg, de ese abogado. No, me dijo, piensa igual que yo. No, pero todos tienen un pensamiento distinto. No, él piensa igual que yo. Bueno, ese es el abogado Fidelio, un irrespetuoso, un malvado abogado. Bueno, que siga con su vida, que Dios los bendiga. No nos quiso ayudar. Sí, nos quería hacer decir que nosotros en ese momento queríamos quedar bien con él para que nos ayude. Mi hijo siempre ha dicho que a Jesucristo lo tiene como un hermano, pero no cree que es el Mesías. Y yo tampoco. Yo creo en Dios, en Hashem, en Alá. No creo en Jesucristo. Nunca creí en Jesucristo. Creí en Dios. Mi madre, que siempre fue cristiana, nunca lo nombró en mi casa a Jesucristo. Siempre me dijo, María Gabriela, Dios te está viendo, Dios te va a castigar. Dio esto, dio el otro, pero jamás me nombró a Jesucristo. Y eso que era la catequista de la iglesia de la parroquia Cristo Rey. Nunca me dijo, cree en Jesucristo, sino me dijo, cree en Dios, María Gabriela. Y yo crecí creyendo en Dios. Y yo no lo tenía a Jesucristo como un Dios. Porque mi madre, ella sabía, fue muy cacoteada en una época con granizo. Seguramente que ella sintió el poder de Dios y la justicia de Dios. Pueblo Nuevo sufría de muchas inundaciones en el año 83. Una inundación tremenda, granizos, piedra y todo. Que mi madre siempre me dijo, me habló de Dios. No me dijo, cree en Jesucristo. Me dijo, cree en Dios, hija. Y yo tengo entendido que Dios es uno solo. Que Hashem o Alá, como lo quieran llamarlo, es uno solo. No es un hombre. Es Dios. Pero Dios no es un hombre. Jesucristo dijo en la Biblia cristiana que solo Dios era bueno. Que ni Él era bueno. Que solo Dios era bueno. Como aclarando que Él no era Dios. Entonces, ¿por qué quieren obligarnos a creer en Jesucristo si no era Dios? Que era un hombre. Él lo aclaró la Biblia cristiana. Y más allá de las creencias, salgámonos de las creencias y vayamos a los derechos y a las leyes que nos respaldan. Las leyes constitucionales y las leyes de los derechos humanos. Para eso se armó una organización de los derechos humanos, porque cualquier loco se iba a agarrar una Biblia y iba a pasar por encima del derecho del otro. ¿Por qué no se están respetando, presidente Mauricio Macri, las leyes constitucionales como la libertad de culto y como las leyes de los derechos humanos? A todos los presidentes del mundo le hago esta pregunta, a todos, a los latinoamericanos, a los norteamericanos. ¿Por qué esas leyes de la Organización de los Derechos Humanos no se están cumpliendo? ¿Por qué están
arraigado a una religión europea que no tiene nada que ver con mi país, Argentina, que no tiene nada que ver con Latinoamérica, que no debió salir nunca de Europa y que tiene que irse, volver a su país y no volver nunca más de donde salió. Sí, presidente Macri, sí, Lilita Carrió, sí, Gabriela Michetti, todos los gobernantes, senadores, diputados, les digo, la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene que salir de la Constitución Nacional Argentina. No puede dirigir al hombre y a la mujer. No puede pasar sobre los derechos de la mujer y del hombre. La mujer tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. No una religión. Una religión no puede venir a decirle a la mujer qué hacer con su cuerpo. Porque la mujer es dueña de su cuerpo. El hombre es dueño de su cuerpo. Y de sus vidas. Hagan valer nuestros derechos y libertades, señor presidente Mauricio Macri. Lilita Carrió, Cristina Fernández de Kirchner. Hagan valer nuestros derechos y libertades. Y manden al carajo a la Iglesia Católica. Como ya dije, si ustedes no tienen los suficientes pantalones para sacarla de nuestra Constitución Nacional Argentina, si nuestro pueblo no se levanta para sacarla de la Constitución, el mismo Dios, Hashem o Alá, la va a sacar. No va a ser libre de todo ese mal que es la Iglesia Católica. Tarde o temprano vamos a ser libres de esa cosa horrenda, que no debió salir nunca de Europa. Dejen de ser papistas. Algunos veterinarios no han querido jugarse por mis perritos, por la vida de mis perritos. Algunos veterinarios me han hecho morir mis perritos. Y todo lo hacen por servir a la iglesia, porque le tienen miedo a la iglesia. Yo les digo, no le tengan miedo a la iglesia, ténganle miedo a Dios y a la justicia de Dios. Gualeguaychú ese día que no veía el sol. Yo le digo a Gualeguaychú, empiecen a mirar para arriba. Claro que existe Dios. Claro que existe la justicia de Dios. Bien que lo aclararon los profetas de Israel. Que Dios ayudaba con los grandes fenómenos naturales al gran rey David. Y al gran profeta Moshe, que en español sería Moisés. Y eso se está cumpliendo. Varios días nublados, lluviosos acá en Gualeguaychú. ¿Por qué? Porque nos quieren obligar a ser cristianos. Porque los líderes cristianos se creen dueños de la verdad. Y no lo son. No son dueños de la verdad. Y el mismo Dios les está diciendo, ustedes no son dueños de la verdad. Dejen en paz a María Gabriela Farías y a su hijo Alberto Ezequiel Aranda. Profesar la fe judía. Y han agarrado a mi esposo, Cristóbal. Para hacernos daño. Lo sirven a él. Porque él sigue siendo cristiano. Pero no importa eso. No se olviden que yo y mi hijo somos seres humanos con derechos y libertades.